Que nuestro Señor Jesucristo te esté bendiciendo y guardando grandemente en este día, es el deseo de mi corazón. Y bienvenido a un programa más de Alcanzando las Naciones. Es un privilegio poder estar nuevamente compartiendo juntos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo por unos minutos. Hoy estaremos reflexionando en el libro de Hechos, capítulo 16, versos 23 al 26, y nos dice la palabra: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos y se soltaron. Si es primera vez que entras a mi canal, yo soy el pastor Reinier Montano y esto es su programa Alcanzando las Naciones. Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas, compartas este video con tus familiares y amigos, nos dejes tu comentario haciéndonos saber qué te ha parecido y si quieres que hablemos de algún tema en específico. Comparte, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando ponemos nuevos videos. Y ahora, sin más preámbulo y entrando en la profundidad de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, abre tu mente y tu corazón para oír la palabra de Dios. Yo le he puesto como tema a esta corta reflexión el corazón de un adorador. Nos dice la palabra que Pablo y Silas se encontraban en la ciudad de Filipos, en Macedonia. Ellos estaban cumpliendo con la voluntad, con el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban siendo obedientes a la palabra del Señor, porque ellos estaban llevando el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, un mensaje que solo a través de este mensaje puede uno recibir la esperanza de la salvación. Ellos estaban siendo obedientes a la palabra del Señor, pero hay momentos que el obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos puede traer consecuencias, así como le trajo a Pablo y a Silas, que ellos, siendo obedientes y por obedecer a Dios, esto les trajo consecuencias y fueron encarcelados y azotados. Muchas veces por hacer la voluntad de Dios pasaremos por situaciones difíciles. Muchos piensan que porque somos cristianos vamos a estar libres de dificultades, y esto es un error. Esto no es así. Muchas veces por llevar el mensaje de salvación vamos a pasar por persecución, vamos a ser rechazados, vamos a ser odiados, vamos a perder amistades, vamos a perder cosas por ser obediente a la palabra del Señor, porque van a haber personas que tal vez no les gusta lo que tú les vas a decir, o tal vez ellos no quieren seguir tu camino, y entonces, como tú has decidido obedecer al Señor, vas a tener que soltar cosas, porque si no las sueltas, estas cosas te van a atar y no van a dejarte avanzar, y mucho menos que la bendición de Dios fluya en tu vida. La Biblia nos dice en Juan 16:33, Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Cuando el fundamento de nuestra adoración está en Jesucristo, cuando el fundamento de nuestra alabanza, de nuestra vida está en Jesús, no importa las dificultades por las cuales estemos pasando, porque todo esto pasará, porque nuestra adoración no está sujeta a nuestras emociones o a lo que
pueda suceder en nuestra vida. Nuestra adoración no está sujeta a las dificultades que puedan venir a nosotros, sino que nuestra adoración tiene que estar sujeta y fundada en la roca que es Jesucristo. Un verdadero adorador no es aquel que tiene la mejor voz. Un verdadero adorador no es aquel que canta mejor, que canta bonito. No es aquel que puede llegar al tono más alto. El mejor adorador no es aquel que llena más estadios cantando. El mejor adorador no es aquel que hace todas estas cosas, sino es aquel que aún en momentos de tribulación y pruebas ellos siguen cantando y alabando y adorando al Señor Jesucristo, sin importar si hay 10,000 personas que le están escuchando o si hay una. El mejor adorador no es aquel que adora para que sea alabado por el mundo, sino que el mejor adorador es aquel que adora para que, aunque el mundo no le guste su alabanza, él la hace hacia Dios y Dios la recibe con gozo. Ese es el mejor adorador, aquel que no busca los aplausos del hombre, aquel que no busca la fama del mundo, aquel que no busca las cosas materiales del mundo, sino aquel que adora a Dios creyendo en que Él es el que le puede dar lo mejor. No debemos adorar solamente si el día nos va bien, si todo en nuestra vida está yendo bien, sino porque sabemos quién es nuestro Dios y quién es nuestro Salvador y de dónde nos ha librado. No solamente porque el día nos vaya bien, porque el trabajo te vaya bien, porque los negocios te vayan bien, vas a adorar a Dios, sino adórale porque tú sabes quién es tu Salvador y de dónde Él te ha sacado. Pero aún cuando todo te vaya mal, sigue adorando a Dios porque tienes que seguir pensando de dónde Él te sacó y de dónde te libró. El corazón de un verdadero adorador se forma en la intimidad con Dios, a través de la oración, a través de la palabra, a través de escudriñar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque es allí, a través de la intimidad, a través de la oración y a través de escudriñar las sagradas escrituras, es allí donde podemos nosotros tener un verdadero encuentro con Dios. Nos dice este pasaje que estamos reflexionando, pero Pablo y Silas se encontraban presos con los pies encadenados. Sin embargo, ellos tenían paz en sus corazones porque ellos estaban obedeciendo la palabra de Dios. Pablo y Silas se encontraban pasando por un momento de tribulación. Pablo y Silas se encontraban pasando por una prueba. Pablo y Silas se encontraban pasando por una dificultad que por cumplir con el mandato del Señor, ellos habían sido encarcelados. Tal vez ellos podrían haber dicho, ¿cómo es posible que si yo estoy haciendo la voluntad de aquel que me envió, me va a suceder esto? No puede ser posible. El problema es que, como decía antes, a muchos no les va a gustar el mensaje que les vas a dar. Pero ellos, a pesar de todas estas cosas, a pesar de la situación, a pesar de la dificultad que ellos estaban pasando, ellos no se estaban quejando, ellos no estaban diciéndole, Dios, pero ¿por qué estoy pasando por esta situación? Si yo soy tu hijo, si yo lo he dejado todo, si todo lo he dejado para seguirte a ti, ¿cómo es posible que pueda estar sucediéndome esto en mi vida? ¿Cómo es posible que yo pueda estar ahora mismo preso detrás de una reja con las manos y con los pies encadenados? ¿Cómo es posible, si dice la palabra, que tú eres un Dios que todo lo puedes y que
tú estarás juntamente con nosotros. Ellos no estaban quejándose. A pesar de la situación que estaban, ellos estaban adorando a Dios. Ellos estaban orando y cantando himnos a Dios. Y no solamente ellos estaban cantando para ellos estaban cantando y todos los presos los estaban escuchando adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios llevó a Pablo y a Silas a aquel lugar con un propósito. Muchas veces pasamos por pruebas que Dios permite para que de esta forma podamos nosotros ministrar la palabra a otros, ya que nuestras propias vidas van a ser el testimonio que hablará por nosotros. Tal vez tú digas, ¿por qué me sucede esto? Y más tarde tú puedas decir, esto sucedió porque había un propósito. Esto sucedió porque era el propósito de Dios para que yo le hablara a esta persona que tal vez iba a cometer una locura, tal vez iba a tener un suicidio, tal vez iba a hacer un aborto, tal vez iba a hacer no sé qué cosa, pero como Dios te puso en ese lugar que tú pensabas que habías llegado ahí y que estaba mal, porque si tú estabas haciendo la voluntad de Dios, llegaste ahí, y como estabas haciendo la voluntad de Dios, llegaste ahí porque Dios tenía un propósito, porque había alguien que necesitaba una palabra de esperanza. Déjame decirte, amado amigo, amado oyente, que con una palabra, tan solo una palabra de esperanza, de amor, con tan solo una presentación que tú le des a alguien acerca de Jesús, puedes cambiar y transformar la vida de esa persona. Tal vez puedas salvar la vida de alguien que estaba a punto de cometer una locura. Pablo y Silas estaban adorando al Señor. Los terremotos son algo natural, pero en el momento que ocurrió fue algo sobrenatural. Dice que Dios soltó el terremoto en el momento apropiado y liberó a Pablo y Silas y los otros prisioneros. Pero en esta historia lo más grande no fue el terremoto, sino que Pablo y Silas estaban cantando en medio de la noche. No estaban haciendo pactos para que Dios lo libertare. Ellos no estaban diciendo, Señor, si tú rompes mis cadenas, yo voy a apartar $10,000. Señor, si tú abres las puertas de las rejas, yo voy a apartar $5,000. Señor, si tú me sacas de este lugar, yo voy a apartar $3,000. Ellos no estaban haciendo pactos, ellos no estaban pactando. Escuche, ellos estaban adorando a Dios en medio de la noche y en medio de su problema. Ellos no estaban pactando como muchos por ahí que te dicen pacta $500 y el Señor arreglará tu matrimonio. Pacta $800 y el Señor te va a dar el trabajo que tú has estado esperando. Eso es una manipulación de los hombres. Eso es una mentira. Pablo y Silas estaban adorando a Dios en medio de la noche. No estaban partando. Ellos estaban creyendo que aquel el cual ellos le habían creído y por el cual ellos habían llegado a donde estaban por ser obedientes a su palabra, los libertaría de aquel lugar. Yo no sé que ellos estaban cantando, porque la Biblia no recoge la canción que ellos estaban cantando, pero tal vez estaban diciendo ellos, cuán grande es el Señor, cuán grande es mi Dios, cuán grande es aquel en el cual yo he creído, cuán grande es aquel que tuvo un amor inmenso y que ese amor lo llevó a una cruz a dar su vida por mí. Cuán grande es ese que murió en la cruz del Calvario y venció a la muerte levantándose al tercer día.
Cuán grande es aquel que libertó de la muerte, que resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. Cuán grande es aquel que abrió el mar rojo cuando el pueblo de Israel tenía el faraón detrás. Cuán grande es aquel que abrió el mar rojo y el río Jordán para que el pueblo pudiese pasar y alcanzar la tierra prometida. Cuán grande es ese Dios en el cual yo he creído. Ellos estaban adorando al Señor. Para que podamos entender el verdadero significado de la adoración, es importante que escudriñemos las sagradas escrituras, pero no que las leamos solo por leerla, sino que la apliquemos a nuestra vida diaria, para que de esta manera podamos convertirnos en verdaderos adoradores, ya que la palabra del Señor dice que Él está buscando a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios está buscando adoradores dispuestos a hacer su voluntad, porque Él esperará más que palabras nuestras. Él desea que nosotros actuemos, que nosotros salgamos a arrebatarles las almas al diablo. Él está esperando que nosotros salgamos a pelear la buena batalla y a llevar el mensaje de salvación y sacar a las personas al mundo de las tinieblas y traerlo a la luz admirable que es Jesús. La obediencia y el testimonio de Pablo y Silas fueron instrumentos claves en las manos de Dios para dar salvación al carcelero. Nos dice la palabra de nuestro Señor que cuando ellos fueron soltados, sus cadenas se soltaron. El carcelero pensó que ellos se habían fugado, se habían escapado, y el carcelero trató de quitar su vida. Pero ahí es donde entra Dios. Ahí es donde está el propósito de Dios. Ahí es por qué Pablo y Silas fueron a parar a aquel lugar, porque había almas que salvar en aquel lugar. La Biblia nos dice en Mateo 5:16, nueva versión internacional: hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. La Biblia nos habla del rey David, un hombre apasionado por Dios, un hombre que desde su sencillez y su música se deleitaba en tener una relación íntima y estrecha con Dios. David fue un gran hombre de Dios y un gran músico. El profeta Amós hace referencia a su gran habilidad para la música. Amós 6:5: gorgojean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Incluso este hecho le permitió a David tocar para el rey Saúl. Primera de Samuel 16:23. Nuestra adoración debe ser solo a Dios, solo a nuestro Creador, solo a aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que nos creó y nos diseñó a su imagen y semejanza, solo aquel que entregó a su único hijo en sacrificio para que nosotros pudiésemos ser justificados ante él y perdonados y salvados. La Biblia es el único libro que nos revela la verdad de nuestro Dios. A través de ella podemos llegar a conocer a Dios y su propósito para nuestras vidas. Para poder ser un verdadero adorador debemos tener un corazón digno, sincero y que no se deje llevar por la religiosidad. La Biblia nos dice en Hebreos 10:22, nueva versión internacional: acerquémonos pues
a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y, y exteriormente lavados con agua pura. En este sentido debemos ser sinceros con Dios y no pretender ocultarle nada, ya que Él le conoce todo de nosotros, ya que Él conoce todo de nosotros porque fuimos creados y diseñados por Él. Y de esta manera seremos mejores adoradores, donde podamos darle toda la gloria a nuestro Dios. Para ser un verdadero adorador debemos darle el valor que se merece Dios y ponerlo como prioridad en nuestras vidas. Un verdadero adorador debe cuidar su cuerpo en santidad, ya que dice la Biblia que somos templos y moradas del Espíritu Santo. Quiero decirte, amado oyente, que nunca podrás crecer, que nunca serás lo que Dios quiere que seas sin pasar por alguna prueba. Cuando aprendas esto, tú dejarás de lamentarte tanto. Pablo y Silas no se quejaron y mucho menos les reclamaron a Dios, sino que adoraron a Dios en medio de su prueba, sino que adoraron a aquel que todo lo puede, porque dice la Biblia en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ellos adoraron a ese Dios que todo lo puede. Quiero decirte que en este pasaje hay algo muy importante. No solamente que fueron que Pablo y Silas fueron liberados de sus cadenas y las puertas fueron abiertas, sino que cuando esto sucedió y el carcelero vio esto, como decía antes, él sacó su espada y estuvo a punto de matarse, porque él pensó que los presos se habían ido. Y entonces él dijo, wow, si se fueron los presos, pues entonces aquí sí me embarqué, me desgracié, porque voy a tener que pagar las consecuencias de lo que sucedió. Y entonces este hombre escucha una voz que le dice, no te hagas daño. Todos estamos aquí. Y cuando el carcelero vio lo que estaba sucediendo, dice que entró y le pidió luz y le preguntó que qué debía de ser para ser salvo. Y ellos le respondieron, cree en el Señor Jesucristo, así tú y tu familia serán salvos. Le contestaron. Hechos 16:31. Esto es lo más importante de este pasaje, de esta historia, que el carcelero y su familia fueron salvos. La Biblia solamente nos habla de aquí del carcelero, pero podemos llegar a pensar, a creer que muchos más pudieron ser salvos aparte del carcelero y de su familia, porque dice que ellos seguían y expusieron la palabra de Dios, hablaron del mensaje a él y a todos los demás que estaban en su casa. Quiero decirte que esta es la parte más importante de esta historia de Pablo y Silas en la cárcel, que el propósito de que ellos estuviesen allí era de que estas personas pudiesen ser salvas, alcanzar la salvación. Por eso debemos de buscar a cada día tener una intimidad con Dios, que cada día podamos tener un nuevo encuentro con Dios. Dios te esté bendiciendo, Dios te esté guardando. En esta hora es el deseo de mi corazón. Recuerda que si aún no te has suscrito, puedes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando ponemos nuevos videos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que Jesús está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Sin más, te habló tu hermano y amigo Reinier Montano.